Muy buenos días, licenciado. Este grupo solo es conformado por mi persona, ¿verdad? Y yo le voy a hablar sobre un poco la conexión y desconexión de diálisis peritoneal, ¿verdad? Como bien sabemos, ¿verdad? Que la diálisis peritoneal, ¿verdad? Es el proceso sustitutivo del riñón, ¿verdad? Que ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, líquidos que son innecesarios al cuerpo. ¿Por qué? Porque el riñón ya no puede filtrar todas estas toxinas, ¿verdad? Líquidos, ¿verdad? Porque ya hay un daño renal crónico o agudo, ¿verdad? La diálisis se puede realizar para pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda o pacientes que la necesiten en dicho momento por un problema renal. Para ello vamos a hablar sobre dos tipos de diálisis, aunque hacen el mismo proceso, ¿verdad? Solo que sería diferente la conexión, ¿verdad? Y el procedimiento, el tiempo que dura la diálisis, ¿verdad? Por ello, le voy a hablar sobre la diálisis ambulatoria. Como sabemos, ¿verdad? La diálisis ambulatoria, ¿verdad? El requisito de esta diálisis es que usted tenga un lugar adecuado para poder realizar el procedimiento, ya que estos procedimientos rigen que tienen que ser en un lugar estéril y limpio. Si el paciente tiene un lugar de esto adecuado, se puede realizar la diálisis ambulatoria. La diálisis automatizada es un poco diferente, solo que con la eficacia del procedimiento. La diálisis automatizada, esta necesita una máquina, ¿verdad?, para poder realizar el procedimiento durante la noche. Esta diálisis se puede realizar de 3 a 4 veces en la semana, dependiendo el diagnóstico o la indicación médica para que este paciente se realice esta diálisis. ¿Qué es un catéter blando? Hay diferentes tipos de catéter, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, el catéter que se utiliza es un catéter blando en la área del abdomen del paciente. ¿A quiénes se le introducen estos catéteres? Se le aplican a pacientes, ¿verdad?, confirmados que tienen un problema renal crónico o agudo. ¿Por qué? Porque entra el catéter en el área peritoneal, ¿verdad?, del abdomen. Este catéter, ¿verdad?, tiene que estar siempre cubierto cuidadosamente, ¿verdad?, con una venda o un fajero, como le dicen, ¿verdad?, que es muy importante que tenga un cuidado esencial, ¿verdad?, ya que ese es el método por donde se va a realizar la diálisis, ¿verdad?, o el retiro del líquido que tenga dentro el paciente. Actividades de preparación. En las actividades de preparación es muy importante, ¿verdad?, tener las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, tener un área limpia, ¿verdad?, cerrar ventanas, corrientes de aire, ¿verdad?, que puedan afectar, ¿verdad?, el procedimiento o contaminarlo. Se realiza el lavado de manos. Para continuar, les hablaré sobre la actividad de conexión, que es muy importante en el paciente. Recordarnos que la conexión es fundamental, ¿verdad?, tener las medidas de bioseguridad, tener un lugar limpio, ¿verdad?, para que el paciente se sienta cómodo también y no pueda tener un agente patógeno, ¿verdad? Para comenzar, se realiza lavándose las manos, ¿verdad?, ya que es fundamental el lavado de manos, es primordial en este procedimiento. Después de lavarse las manos, se toma la línea, ¿verdad?, el catéter, que puede ser el paciente. Por ejemplo, acá tengo yo la imagen, ¿verdad?, donde muestra, ¿verdad?, el set de transferencia, que es que sería el catéter de larga vida. El catéter permanente sería donde trae una piececita como de acero. También, ¿verdad?, se retira el tapón del catéter, ¿verdad? Hay unas bolsas. En este procedimiento se utilizan dos bolsas. Una que sería la que está arriba, ¿verdad? Se necesita un atril,
y la otra tendría que poner en un lugar abajo o un lugar limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el procedimiento, ¿verdad?, consiste en introducir el agua dializante o el líquido dializante que está arriba en la bolsa al abdomen, ¿verdad?, o al estómago del paciente. Esto, ¿verdad?, se tiene que tener de 2 a 4 horas, ¿verdad?, adentro del agua. ¿Para qué? Para que todas las toxinas del paciente que tiene adentro como le digo, se mezcle con el agua, ¿verdad?, para que esa agua después se retira, ¿verdad?, se va a la otra bolsa para retirar todo el líquido y las toxinas que el paciente tiene adentro. Este procedimiento se realiza 4 veces en el día, ¿verdad? Esto se coloca, ¿verdad? Para introducir se coloca 2 pinzas que serían de esto. Aquí son así, porque esta ya les mostraré. Estas son las pinzas azules. En el caso de este procedimiento que es peritoneal ambulatorio, aquí serían 2 pinzas que se aplicarían en la parte superior y en la parte inferior de la bolsa. ¿Para qué? Para que el líquido no se vaya constantemente para abajo. O sea, quiere decir que si yo abro esta pinza de arriba, tengo que tener cerrada esta. ¿Para qué? Para que el líquido no pase de un solo para abajo. Porque el descartable que trae esta solución es en Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene doble filtración, ¿verdad? O sea que si abrimos los 2 espacios y las ponemos en el suelo, las 2 se llenarían. Entonces, para realizar este procedimiento se debe lavar uno bien las manos, ¿verdad? Para poder facilitar, ¿verdad?, el procedimiento. Se utiliza, ¿verdad?, alcohol, ¿verdad?, recordando que se tiene que realizar primero la curación del catéter, ¿verdad?, al paciente, para que el paciente no tenga contacto con gérmenes, bacterias, ¿verdad? Porque acordemos que esta es una área expuesta, que no se aplican puntos de sutura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta cosa no se puede tener así, porque es un orificio que es como que metamos una pajilla en una sandía o algo, queda el orificio así, ¿verdad? Para la desconexión, ¿verdad?, es un poco más fácil. Para la desconexión, ¿verdad?, se retira, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, con las medidas de bioseguridad, con guantes estériles, ¿verdad?, lavadas bien las manos, ¿verdad? Se retira, se sella, ¿verdad?, el catéter, se cierran los dos con las 2 pinzas que se tienen, ¿verdad? Se cierran para que no haya una filtración adentro del estómago. Entonces se contabiliza el líquido que se retira, ¿verdad? ¿Para qué? Para no dejarle el líquido al paciente adentro del estómago o del abdomen. ¿Por qué? Porque el paciente puede sufrir cólicos, dolor de estómago, y que es bien perturbador para estos pacientes, ¿verdad?, que les queda el líquido adentro. Entonces lo que hay que hacer es contabilizar el agua dializante, ¿verdad?, que es bien importante. Ahora les voy a hablar sobre la conexión, ¿verdad?, de los pacientes con diálisis automatizada, ¿verdad?, que esta es la que se utiliza con una máquina, ¿verdad?, para poder hacer la diálisis. En este caso sería manualmente. Para ello se utiliza, ¿verdad?, o se realiza el procedimiento limpiando todo el área, ¿verdad?, de trabajo. Como antes mencionaba, les decía, ¿verdad?, esta área tiene que estar limpia, seca, ¿verdad? No tienen que haber charcos, tiene que estar limpia el piso, ¿verdad? Tienen que haber solo cosas necesarias, ¿verdad?, que el paciente utiliza en el procedimiento o durante la noche. También, ¿verdad?, tenemos que limpiar, ¿verdad?, 2 veces todo el instrumento que nosotros vamos a utilizar. O sea, ¿qué quiere decir? La máquina, ¿verdad?, se limpia, ¿verdad?, completamente con campos estériles, ¿verdad? Se aplica el alcohol o solución, ¿verdad?,
para poder desinfectar el área. Todos los botecitos que se utilizan, ¿verdad? Igual se tienen que desinfectar, ¿verdad? En este también se utilizan estas pinzas, ¿verdad? Pero aquí serían dos, pero igual aquí solo tengo una mostrándola. Entonces, viene el procedimiento, ¿verdad?, de la preparación. Se prepara al paciente, se acuesta, se le indica, ¿verdad? Se le indica todo el procedimiento, cómo se va a realizar. Se prepara la máquina, se conecta, ¿verdad? Se calibra, porque la máquina suele desconfigurarse, ¿verdad? Tiene que tener calculada la hora, ¿verdad? Por ejemplo, paciente que yo conozco, a él se dializa, ¿verdad? 9 horas diarias, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con todo esto. Para empezar, ¿verdad? Aquí traigo para mostrarles, ¿verdad?, una bolsa dializadora. Este producto, ¿verdad?, a pacientes se le brinda, ¿verdad?, a pacientes que tienen el cuarto adecuado para poder tener esta bolsa, ¿verdad? Porque esta bolsa te tienen que tener con cuidado. Se debe construir una base, ¿verdad?, que tengan contacto con el suelo, ¿verdad?, en un lugar fresco, que no le sea expuesta a la luz, ¿verdad?, para que no se dañe. Estas bolsas se deben limpiar completamente con un campo estéril, ¿verdad?, con alcohol, para que a la hora de la aplicación. También se utiliza esto. Este es un descartable, ¿verdad?, que se llama un cassette. El cassette, ¿verdad?, que se introduce en la máquina. Se coloca al paciente, ¿verdad?, en la área en la cama de él, ¿verdad?, para poder colocar el dializante, ¿verdad? Como se mencionaba, se le explica, ¿verdad? Nos lavamos las manos, ¿verdad? Para ello se realiza igual como en el otro procedimiento, la curación, ¿verdad? La curación del catéter, desinfección, ¿verdad? Se limpia con clorhexidina al catéter, ¿verdad?, y todo el área, ¿verdad? Esa es la área se desinfecta, ¿verdad?, para que esto no esté contaminado, ¿verdad? Se le quita al paciente, porque esto suele tener un esparadrapo, ¿verdad?, que lo cubre. Entonces esto se debe de esterilizar o curar, ¿verdad? Para ello se ponen unos campos, ¿verdad? Se realiza el procedimiento correcto de la curación, ¿verdad? Esta parte no se debe de tocar al paciente, esta que es como le digo yo, como que es acero, ¿verdad? Entonces este es el catéter blando. A la hora de conectar, ¿verdad?, se dializa. Esta bolsa se abre acá. Vamos a abrir esta bolsa, ya no tiene función. La abrimos de esta manera. Entonces lo que hacemos no es tocar la bolsa por dentro, sino que la vamos a retirar. De esta manera. No la puedo abrir bien, ¿verdad?, pero se sirve, ¿verdad?, así. Para que no tenga un contacto, ¿verdad?, se pone en la máquina encima. Aquí lo voy a sacar para explicar un poco más. Esta es la bolsa dializadora, ¿verdad? Acá trae los dos orificios, ¿verdad?, del paciente, para poder conectar al paciente. Acá donde les mencionaba, ¿verdad?, estas serían dos bolsas, ¿verdad?, que se tendrían que aplicar al paciente. La máquina ya sabe, ¿verdad?, el tiempo prolongado, que es de 20 a 30 minutos, ¿verdad?, para poder introducir esta agua, ¿verdad?, y después drenarla. Para ello, para la conexión, ¿verdad?, digamos, aquí está la bolsa en la máquina, la pongo encima de la máquina acá, ¿verdad? Y es como se utilizan dos bolsas, acá solo yo tengo una, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve esta pinza? Esta pinza sirve para poder sellar esta manera. Ahí hice yo, marcó. Entonces, ¿por qué?
porque venimos nosotros, mostramos, este es el descartable. Voy a tener una ranura. Es igual, se tendría que servir así en la base, ¿verdad? En la mesa, ¿verdad? Para poder descartar. Y con guantes estériles, ¿verdad? Pero ahorita no los tengo, pero tendríamos que manipularlo de esta manera. Aquí les voy a explicar cómo es esta función. Bien, se le llama cassette, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto se introduce en la máquina dializadora, ¿verdad? Es como que ella regula, ¿verdad? La máquina regula según el disco, este cassette, las horas, ¿verdad? O cómo se va a distribuir el líquido al paciente o cómo se va a retirar. Acá trae esto descartable. El primer descartable, que es este es para retirar el líquido innecesario, ¿verdad? O sea, el líquido que va a salir del paciente. Esto se debe a poner en un bidón, por eso les mencionaba que se debe poner un bidón o una botella descartable, ¿verdad? Se pone con un esparadrapo para que vaya drenando el agua, ¿verdad? Este sería para la primera bolsa, que sería esta, para poder conectarla, ¿verdad? Este sería para la segunda bolsa, que estaría abajo, que es, o sea, digamos a la par. Esta es para cuando ya se acabe esta, la máquina, como ya tiene el cassette, ¿verdad? El cassette va a identificar, ¿verdad? Y va a enviar ya utilizando la otra manguera. Esta sería para una bolsa extra, ¿verdad? Si el paciente lo necesitara. Acordémonos que los pacientes, según el agua que contenga o las toxinas del cuerpo, o si es de urgencia, ¿verdad? Se deben aplicar otras bolsas, ¿verdad? ¿Para qué les decía yo que iba a hacer esto? Y, espérenme. Y este es el catéter, el descartable, que va a ir conectado en el catéter blando. Para esto, ¿verdad? Como supuestamente ya introducimos el catéter, este descartable acá a la bolsa, tenemos que esperar una cierta de 5 a 7 minutos, ¿verdad? De esta manera. ¿Para qué? Para que el dializador o la máquina expulse todo el aire de la manguera. O sea, no podemos conectar al paciente con aire, ¿verdad? La máquina ella solita va a pitar cuando ya esté lista para conectar. Se agarra de esta manera, ¿verdad? Como no tengo el catéter blando en mis manos o no lo puedo mostrar, él se agarra, ¿verdad? Cuidadosamente, va a se desenrosca, ¿verdad? Y se retira de esta manera, acá, para poder introducir el catéter. El catéter, que es este, ¿verdad? Se quita este taponcito, que es el minicap, para poder introducir el dializante. Luego nos vamos y programamos la máquina, ¿verdad? Durante las horas necesarias según indicación médica. Si el paciente, el médico le indica todos los días dializarse, ¿verdad? Se tendrían que dializar, pero no prolongar, digamos, faltar un día de dializarse, porque según la indicación médica el paciente requiere de este proceso diariamente. Para la desconexión es sencillo, ¿verdad? Se descarta, ¿verdad? Se desconecta, se agarra el minicap. Acá se utilizan otra vez las pinzas, ¿verdad? Pero en este caso no, porque el minicap lo podemos enroscar, ¿verdad? Y sellar, ¿verdad? Primero se sella el catéter blando y luego se sella de esta manera el catéter, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no vayamos a tener una salida de líquido dializante.
Luego se retira el cassette, ¿verdad?, de la máquina dializante, se deja en su lugar, ¿verdad?, se limpia, se desinfecta el área, ¿verdad? Para esto, ¿verdad?, se tapa, se le pone un esparadrapo, ¿verdad?, estéril correctamente, ¿verdad? Y se pone el fajero, que les digo, el fajero para que el paciente ande cómodo y que el catéter no se pueda salir, ¿verdad? Y pues esta ha sido mi participación. Espero que le haya gustado, licenciado, y bendiciones.